bendijo, aleluya, de una manera especial. Ayer visitamos pues un pastor, el hermano Nieves, lo fuimos a visitar a la casa, fuimos al culto de adoración el día de hoy, digo de Joaquín, perdón, y verdaderamente pues salimos de un culto, venimos aquí para gozarnos aquí en el culto, verdaderamente donde verdaderamente queremos buscar al Señor, queremos someternos a la presencia del Señor. Vienen tiempos malos, tiempos peligrosos, aleluya, y sabemos que el Señor, aleluya, no tarda en venir en su venida, y todo aquel que esté preparado con Él siga para arriba, no como dice el coro, muchos que dicen para arriba, pero no para abajo, subiendo y no bajando. A su nombre, verdaderamente Dios es grande, aleluya, y me siento contento de ver los hermanos Maggie, el esposo, aleluya, verdaderamente yo me siento contento cuando ellos están aquí, porque el Señor ha puesto un amor en mi corazón hacia ellos, siempre lo llevo en oración, no tan solamente a ellos, a cada uno de ustedes, pero verdaderamente cuando vemos que han sido personas que han sido sufridas, verdaderamente, pues yo entiendo de eso, porque de eso yo sufrí, aleluya, de un cantazo yo perdí mis dos padres en el 81, perdí una hermana también en un accidente, yo tuve el borde de la muerte por 2 o 3 ocasiones, el Señor me libró por muchas ocasiones de la muerte, tengo marcas, aleluya, en la frente tengo unas cuantas marcas, aleluya, verdaderamente que me las dejó el Señor para que no fuera desobediente a la voz del Señor, porque cuando uno conoce a Dios, aleluya, hermano, y uno se aparta del Señor, hermano, dice la Biblia, hermano, que es peligroso, aleluya. Más vale no haber conocido que haberle conocido y apartarse del santo evangelio del Señor. Y más cuando usted tiene un compromiso con Dios, aleluya, hermano, que Dios lo ha llamado a hacer algo para Él y usted no lo hace, hermano, y pasan consecuencias en la iglesia y pasan consecuencias en la calle y vemos que matan a uno y vemos que matan a otro. Más tarde el Señor en su venida, si no estamos haciendo como Él quiere, aleluya, el Señor va a demandar esa sangre sobre nosotros. A su nombre. Porque verdaderamente, hermano, no es fácil. No me quito el chaleco hoy porque de verdad yo no trae jaque, aleluya, y está demasiado de frío. Y yo sé que cuando uno suda, hermano, para afuera, la otra vez cuando salí de la iglesia de nieve, aleluya, verdaderamente me quedé ronco por 2 o 3 días, porque cogí frío, estaba sudado y así mismo salí con el chaleco para afuera y el frío pues me azotó un poco, pues yo digo a la esposa mía, no te apures que esa garganta yo la ungió para Él, aleluya, hermano. Y verdaderamente me gozo durante el culto, grito y jalo para ir para allá y todavía sigo teniendo algo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Bueno, vamos por aquí a buscar la Biblia en San Mateo, capítulo 4, aleluya, 18. No le voy a tomar mucho tiempo, aleluya. Voy a ser muy breve, alabado sea el Señor. Voy a traer un corto pensamiento. Aleluya, los hermanos se pongan de pie, mi alma adora a Dios, reverencia al Señor, no a mí, aleluya. Y no me miren como que yo estoy aquí, alabado sea el Señor, sino verdaderamente miren un hombre transformado, aleluya, como el Señor hizo conmigo, también va a ser con ustedes. Y así mismo como ustedes me ven a mí, también los veré a ustedes también, aleluya, porque eso es lo que yo quiero, que Dios haga algo en la vida de ustedes, hermanos, para que Dios los use, aleluya, no para que usted esté sentado ahí, vuelvo y se lo repito, usted no viene a la iglesia para estar sentado ahí, usted viene a la iglesia, hermano, para que sea útil en las manos de Dios y para que Dios lo use, sean una cosa, sean en la otra, pero que esté trabajando para Dios, a su nombre, porque Dios no quiere vago en la viña. Los vagos afuera, alabado sea el Señor, a su nombre. Y leemos la palabra con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. De esto estaba hablando, el Señor me tocó en este versículo, y de esto que vamos a hablar un poco. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Dios de poder, Dios de gloria, Espíritu Santo, Dios mío, no hay nadie como tú. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, Dios Todopoderoso, Jehová amado, Señor, a ti yo te doy la gloria, Dios mío, tú eres el Todopoderoso, Dios mío, Padre amado, en esta hora, Dios mío, me presento en tu presencia, Padre, he dicho, heme aquí, Dios mío, haz como tú quieres en esta noche, Jehová, rompe cadenas, rompe yugos del diablo, Dios mío, yo reprendo, Padre, toda malicia, toda opresión de Satanás, toda artimaña del diablo, Dios mío, sean rotas las cadenas, Jehová, aquel que necesita liberación, aquel que necesita sanidad, aquel que necesita, Dios mío, fuego de tu Espíritu, Padre, en esta hora, Dios mío, imparte salud
salvación, imparta liberación. Dios mío, rompe las cadenas, Jehová, desata liberación en esta hora, Dios mío. Jehová, por tu palabra toca la vida. Jehová, en esta hora tu palabra fluya, tu palabra clave, Dios mío. Oh Espíritu Santo, rompe las cadenas. Oh Samaya, en el nombre de Jesús de Nazaret proclamo, Dios mío, tu victoria en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, glorifícate, Dios mío, en este día. Aleluya, glorifícate, Dios amado, bendiciéndonos. Dios mío, desciende tu gloria, Espíritu Santo. Tú eres el que hace, Jehová. Oh, mueve tu mano, Sabá. Oh, fuego de tu Espíritu. Oh, no ensoja. Glorifícate, Dios amado, en esta hora, Dios mío. Imparte fortaleza, imparte salud. Dios mío, toca los hogares, aquellos que están retenidos. Glorifícate en ellos también. Que tu palabra llegue a ellos, Dios mío. Gracias, Dios mío, Dios amado. Amén. A su nombre. A su nombre. Mi esposa, pues, verdaderamente, ¿verdad? Dios está haciendo cosas también bonitas con ella. No ha cantado por también la garganta. Y yo le digo, reprende al diablo y echa para adelante, aleluya, porque no podemos estar todo el tiempo, como le digo, hermano, no podemos estar retenidos. Aleluya, hermano, todo el tiempo, porque llega el momento en que poco a poco, aleluya, dice que está la bota de la piedra hasta que hace un hoyo, alabado sea el Señor, hermano, y poco a poco se va deslizando uno, hermano, espiritualmente. Porque de esto esta experiencia, yo he pasado muchas experiencias en el Evangelio. Yo no entiendo el Evangelio desde ahora. Yo nací y criado en el Evangelio desde mi juventud. Desde mi juventud mis padres me criaron en el Evangelio, hermano, y muchas veces estuve fuera y muchas veces adentro, aleluya, como el hijo lunático, que muchas veces caía en el agua y muchas veces en el fuego. Y una de las cosas es que verdaderamente, hermano, cuando uno está en él entra y le sale, ese es el peligro, porque uno no sabe qué día es el que uno va a llegar para atrás de nuevo, hermano. Uno tiene que cuidarse, y como en el trabajo mío, yo le hablaba a un varón, él es americano, y yo le decía, Señor, lo poco que yo sé en inglés, yo solo voy a tirar, pero en tu palabra. Dios mío, Espíritu Santo, ayúdame en esta situación. Y vine y comencé a hablarle a aquel varón, hermano, y comencé a hablarle en inglés, alabado sea el Señor, hermano, que yo le decía, ahora mismo tú sales y tú estás aquí porque tú vienes a ayudar, aleluya, porque te mandaron de la corte, alabado sea el Señor, pero tú sigues entrando y un día de esto es como si tu mamá sufriera por ti. Aleluya, tú vas y entras y sales de tu casa y entras y sales de tu casa y un día tu mamá, aleluya, no te va a ver más nada, o a lo mejor tú no la vas a ver más nada, alabado sea el Señor, hermano. Y Dios verdaderamente se glorificó a aquel hombre, se le veían casi los ojos aguados, americanos, aleluya, pero las palabras que me dio Dios, aleluya, me dio a través inspirada por su Espíritu Santo, porque cuando Dios habla, hermano, Dios toca el corazón del hombre, no importa que sea americano, sea de qué país, Dios te da palabra, hermano, en ese momento para salvar una vida, porque el Espíritu Santo es el dueño de las lenguas, alabado al Señor, como el día de Babel, aleluya, dice Dios, aleluya, que allí comenzaron los hombres a construir una torre, y dice la Biblia, alabado sea el Señor, que Dios confundió las lenguas, aleluya, confundieron, aleluya, las lenguas, ¿por qué, hermano? No pudieron hacer la torre, alabado sea Dios, porque el pueblo de Dios, hermano, siempre ha sido idólatra, hermano, el pueblo de Dios siempre está, aleluya, tras otros dioses paganos, alabado sea el Señor, que no le sirven a Dios, a su nombre, gloria. Verdaderamente, yo quiero hablar de un hombre llamado Pedro. Pedro era un joven, alabado sea el Señor, que se dedicaba, aleluya, su vida a la pesca. Mantenía a su familia de la pesca, alabado sea el Señor. Y este hombre, alabado sea el Señor, tenía esposa, tenía su familia. Y mantenía, me imagino yo que mantenía a su familia, aleluya, con la pesca. Era un hombre pobre y un hombre, aleluya, deletriado, no sabía mucho de letra, alabado sea el Señor. Este hombre, aleluya, hermano, estaba haciendo un trabajo, pero un trabajo como de fatiga, como hacemos nosotros de hoy en día, que nos sacrificamos la vida trabajando, hermano, para el hombre, y trabajando para el gobierno, y trabajando para aquí, para allá, pero nunca hacemos nada para Dios, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas es, hermano, que cuando Dios nos ha enviado a este mundo, hermano, con un propósito, y el propósito número uno es de trabajar para Dios, para ser, aleluya, hermano, aleluya, agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí porque queremos estar, aleluya, nosotros estamos aquí porque Dios lo ha permitido en este día y porque Dios quiere trazar un plan con usted en esta noche. A su nombre. Pedro
Pedro verdaderamente, hermano, se mantenía la vida de la pesca, aleluya, le gustaba la pesca, le gustaba estar metido en el mar, como también a Jesús le gustaba meterse en el mar, alabado sea el Señor, como de hoy en día que hay mucha gente que dice que no se puede ir a la playa, alabado sea el Señor, se puede ir a la playa, pero verdaderamente con cualquier ojo no se puede estar mirando para ambos lados, como mucha gente lo hace, alabado sea el Señor, pero sí, hermano, nosotros podemos compartir de todo lo que Dios ha hecho en este mundo, porque es bueno, aleluya, hermano, pero hay que cuidarse uno, hermano, cuando uno va caminando en estos sitios, alabado sea el Señor. Verdaderamente Pedro era un hombre, hermano, alabado sea el Señor, hermano, que necesitaba a Dios como usted y yo, alabado sea el Señor. Jesús, aleluya, en un momento dado comenzó a caminar por Galilea y comenzó a pasearse por aquel lugar, alabado sea el Señor, y este hombre cuando Jesús lo vio, aleluya, Pedro me imagino que se sorprendió de haberle, aleluya, visto al maestro, porque una de las cosas que Pedro era un hombre, aleluya, que era también un hombre, a pesar de pescador, era un hombre que era pecador. Un hombre que estaba en el pecado, alabado sea el Señor, como nosotros hemos venido a este mundo. Por eso cada uno de nosotros necesitamos un arrepentimiento. Todo niño que nace en el pecado. Una de las cosas es que el niño no puede ser bautizado como usted y yo, aleluya, porque no conoce lo que es la malicia, no conoce la maldad, no conoce lo que usted y yo conocemos, aleluya. Pero ya cuando nosotros somos grandes, aleluya, nosotros tenemos que rompernos, aleluya, bajo el sufrimiento, aleluya, del bautismo para enterrar el viejo hombre. Eso significa, alabado sea el Señor, que nosotros morimos al viejo hombre y nacemos al nuevo hombre en el Señor a su nombre. Bendito Dios, aleluya. Y Jesús vio a este hombre, Pedro, alabado sea el Señor, y Pedro, aleluya, cuando vio a Jesús, Jesús lo llamó y le dijo, venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Aleluya, Jesús le estaba hablando a Pedro, aleluya, no es la manera como de, aleluya, materialmente como nosotros podemos tipificar, aleluya, ir a la mar y pescar, no, Jesús le estaba llamando, porque Jesús tenía un plan con Pedro, aleluya, él tenía un propósito con él, alabado sea el Señor, y el propósito que Jesús quería con Pedro, aleluya, era que Jesús quería romper a Pedro, alabado sea el Señor, de la vida pecaminosa y mundana que llevaba en el mundo, a su nombre. Era un hombre que necesitaba de Dios. Era un ser humano, era un hombre que tenía problemas. Era un hombre que tenía una necesidad. Era un hombre que también, aleluya, le daba hambre, como usted y a mí, alabado sea el Señor, hermano. Era un hombre que pasaba por situaciones, hermano, enfermedades, y como usted y yo la pasamos, alabado sea el Señor. Pero una de las cosas, hermano, que por a veces dice la Biblia, multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice la Biblia, que se ha enfriado, se ha enfermado. Por eso de hoy en día vemos cuánta gente, hermano, andan sin Dios, anda sin fe, anda sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tiene la visión de Dios, no tiene la unción que usted y yo tenemos, no tiene la palabra de poder que usted y yo tenemos. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, oh, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A su nombre. Alabado sea el Señor, aleluya. Dice la Biblia que cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro vino a alabarse a Dios. Pedro le hizo caso a Jesús. Jesús le dijo, deja todo, aleluya, padre, madre, hijo, todo lo que tienes, aleluya, y sígueme, venid en pos de mí, y yo te voy a hacer un verdadero cristiano. Alabado sea el Señor. Una de las cosas que comenzó Pedro, la experiencia con Jesús caminando. Un hombre que experimentó muchas de las experiencias con Jesús. Un hombre que andaba junto con Jesús, alabado sea el Señor. Un hombre que Dios le dio autoridad, le dio poder para echar fuera demonios. Un hombre que verdaderamente estaba bien apegado a Jesús, hermano, alabado a Dios. En el momento dado, cuando Pedro comenzó a caminar con Jesús, las cosas no le fueron fáciles. Jesús estaba mostrando a ellos todo lo que nosotros tenemos que pasar, aleluya, mi hermano, en esta vida cuando usted viene a Cristo Jesús. Esto no es el Evangelio, no es una cualquier cosa como mucha gente piensa. El Evangelio no es una cosa fácil. El Evangelio es algo que se sufre, hermano. En el Evangelio sabemos, hermano, que hay sufrimiento, hay hambre, hay dolor, hay persecución. Dice la Biblia que aún los mismos que están en nuestro hogar, alabado sea el Señor, van a hacer de tropiezo a nuestras vidas. Dice que vamos a encontrar enemigos en la calle. Dice que vamos a ser apedreados, bofetados, alabado sea el Señor, hermano. Vamos a pasar, vamos a sufrir, vamos a pasar por hambre, por persecución, vamos a pasar por desgracia, alabado sea el Señor. Lo que muchas veces nosotros no queremos pasar, alabado sea Dios. Pero el Señor, aleluya, estaba, aleluya, le está enseñando a Pedro a cómo se vive la vida en el Evangelio. El Señor en muchas ocasiones tuvo que reprender a Pedro, ya que Pedro estaba, aleluya, convertido con Jesús.
No necesitaba el Espíritu Santo para aquel momento porque andaba con la autoridad que era Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Por eso de hoy en día, aleluya, como dice la Biblia, nosotros que amamos, aleluya, a Dios, como no podemos amar a nuestros hermanos, alabado sea el Señor, a Dios que nosotros no hemos visto, pero lo sentimos, lo palpamos, porque la unción del Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. Y cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nos sumergimos en la presencia del Señor, el Señor nos llena con su Espíritu Santo. A su nombre. Verdaderamente, alabado sea el Señor, Pedro comenzaba a andar con Jesús. Y en uno de los momentos dados, aleluya, hermano, Jesús le dice a Pedro, aleluya, aquí yo tengo que irme a Jerusalén y tengo que morir por nosotros. Pedro comenzó su primera interrupción tratando de dañar el plan que Jesús y yo y usted, aleluya, tenemos. Para aquel momento comenzó Satanás, aleluya, a usar la mente de Pedro, aleluya, para tratar, aleluya, de bloquear el propósito que Jesús tenía en la cruz del Calvario. No era Pedro, alabado sea el Señor, en aquel momento que hablaba, aleluya. Era Satanás que estaba detrás de él, alabado sea el Señor. Lo que pasa es que, aleluya, que Satanás ni los demonios pueden esconderse de la presencia de Dios, porque donde quiera que se mueva un demonio, ahí está el Espíritu Santo señalando, aleluya, y diciendo, aleluya, lo que verdaderamente tiene que quitarse, tiene que irse, si está en el hogar, tiene que irse, porque nosotros somos la luz de Cristo, somos el poder del Espíritu Santo del Señor, a su nombre. Por eso cuando Satanás viene, aleluya, a presentarse delante de un cristiano, aleluya, él viene sumiso, viene con la cabeza bajada, alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Satanás y los demonios soportan la presencia de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de la unción de Dios, hermano. No hay diablo ni demonios que ataque esta vida. A su nombre. Al menos que no sea permitido por Dios, porque todo lo que Dios permita es con un propósito. El cristiano tiene que tener que entender que cuando nosotros caminamos, aleluya, con el Señor, sea por las aguas, sea por los ríos, nosotros van a haber momentos que nos van a mover, aleluya, que van a tratar, hermano, de desanimarnos, van a tratar, aleluya, hermano, de tirarnos a tierra, alabado sea el Señor, aleluya, van a tratar de hacer con nosotros lo que quieran, pero ahí está Dios con nosotros. Él dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Eva Salaya toda! ¡Pueblo de Dios, ama! ¡Y Tamán Salaya! ¡Oh, mi alma adora a Dios! ¡Aleluya! Él no estaba experimentando la experiencia con Jesús. Dice la Biblia, aleluya, que en el momento cuando Jesús dijo que tenía que morir, le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo y de nosotros, y en ninguna cosa te hagas mal con esto, ten compasión de ti mismo y de nosotros, alabado sea el Señor. Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Oye, porque este demonio, este diablo siempre se mete en donde no le importa, siempre mete la nariz, en donde no le importa, siempre está donde no lo llaman, siempre está en el trabajo, siempre está en la casa, siempre está en la calle, en el gobierno, siempre está, aleluya, en la tienda, donde quiera que nosotros vamos, siempre nos vamos a encontrar con diablos y demonios, a su nombre. Aunque una de todas las cosas que Satanás no es omnisciente ni potente, no está en todos lados, no lo pone todo, no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente, no como Dios está en todos lados, Dios se siente en todos lados, Dios puede estar aquí, puede estar en Puerto Rico y en Santo Domingo, en Cuba, en Haití, aleluya, porque la presencia de Dios, los ojos de Jehová, hasta ley en toda la tierra, a su nombre. No hay otro, aleluya, que iguale el poder santo divino de Dios, alabado sea el Señor. No hay nadie que iguale, aleluya, la presencia del Espíritu Santo. No hay quien iguale, aleluya, alabado sea el Señor, el poder de la unción de Dios, aleluya. Por eso Satanás, en momentos dados, aleluya, antes de llamarse Satanás, era un ángel, aleluya, que se le llamaban Luzbel, aleluya. Un ángel que Dios puso en su presencia, le puso música, le dio, aleluya, las perlas que más hermosas. Fue el ángel más formado, fue el ángel más bello que había en el cielo, alabado sea Dios. Y por el orgullo, aleluya, alabado sea el Señor, hermano, por la vanagloria, alabado sea el Señor, Dios tuvo que arrojarlo a tierra. Dice la Biblia que cuando Dios envió a los 70 vinieron, aleluya, decían, Jesús, los demonios se sujetan aún en tu nombre, y Jesús le dijo, oye, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, alabado sea Dios. Cayó como un rayo a tierra. Estremeció la tierra cuando cayó. Por eso yo le digo a mucha gente de hoy en día, como le he dicho a mi esposa, aleluya,
si yo te preguntaría a ti, ¿por qué vino Cristo a esta tierra? ¿Qué tú me contestarías? Y me lo imagino. Los adivinos no entran, me lo imagino. Un suponer, que me contestaría lo que contestaría cualquier cristiano, el pastor. Bueno, vino a buscar, a salvar las almas. Y Jesús no vino tan solamente por eso. Mira, el Espíritu Santo me reveló esto hace semanas atrás. Yo se lo dije a mi esposa, yo me gozaba con el Señor, porque el Señor me administra de una manera bien tremenda, hermano. Yo tengo una relación, una experiencia linda con el Señor, aleluya, verdaderamente, hermano, porque cuando usted busca la presencia de Dios, cuando usted hace altar a Dios, mire, hermano, yo he hecho altar en la escuela, hermano, y he proclamado la victoria de Cristo en ese lugar, y según he estado orando, hermano, yo he visto gigantes, demonios grandes, hermano, aún viéndolos en la visión, en la oración, hermano, pero ¿sabes qué? Aleluya, que como Satanás se levanta siempre como río, yo digo que el Espíritu Santo levanta bandera, alabado al Señor, y he proclamado ese lugar para Dios, he proclamado los curas para Dios, he proclamado los maestros, las maestras y los niños, he reclamado para Dios, que si algo pasa, que se entrevenga la escuela y que Dios salve a esa gente, a su nombre. No porque yo estoy trabajando ahí nada más, yo no estoy haciendo nada. En la iglesia católica adentro me meto yo, hermano, mato, y cuando yo entro para allá adentro, hermano, se sienten los demonios. Se me paran los pelos. ¿A qué cristiano se le paran los pelos cuando usted se va a un lugar que usted siente que están los demonios, verdad, Mario? Ah, los hermanos que han experimentado esto, ¿verdad, Celeste? Hermano, ¿verdad? Que se sienten los demonios. Cuando usted entra a un lugar, usted siente, hermano, que dice, aquí hay demonios, hermano. Mire, yo voy a cerrar la puerta de la escuela, hermano, y tengo que estar, Señor, yo ato el diablo, los demonios, antes de entrar a la iglesia. Señor, yo ato al hombre fuerte en ese lugar. Yo ato al diablo, los demonios, porque he tenido experiencia ya. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Es como decía Job cuando estaba pasando aquella calamidad que estaba pasando, decía, oh, como que un espíritu pasó por el lado de mí y hizo que se me rizara el pelo. ¿Quién no se va a rizar el pelo con los demonios que le pasan por el lado a la pilla y tú no los ves? Mi alma adora a Dios, de momento usted está guiando, aleluya, y vienen dos carros, ¡pum! Y chocaron de momento y te dicen, ¿pero qué pasó aquí? Y a mí no me pasó nada. Ah, porque el ángel de Jehová dice que anda con nosotros, está con nosotros, estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que cuando Satanás viene a pedir un orden de Dios, ahora dice la Biblia que quiere que pedir permiso a Dios, tiene que ir a la presencia de Dios, a su nombre. Ahora, mi alma adora a Dios. Satanás se equivocó, como yo decía en la iglesia, aleluya, se equivocó, aleluya, hermano, del área code, no es de Trento, del área code, el área code que nosotros los cristianos tenemos son los 777, se equivocó de la code, a su nombre. Mi alma adora a Dios. No es el área code de Trento, es el área code de Cristo, alabado sea el Señor, a su nombre, que nos va a transportar el Espíritu Santo cuando venga su venida. ¿Sabe qué? Que el Espíritu Santo es el que está formando el cuerpo, aleluya, de la iglesia que somos nosotros. Esa es la novia. Acuérdense de un tiempo atrás. Dice la Biblia. Le voy a explicar donde yo estaba ahorita. Le voy a traer este otro relato. Que cuando el Señor vino, le dio la pregunta de que para qué vino Cristo a este mundo, usted le va a contestar que vino para salvar al mundo. Vino para hacer justicia al diablo, a los demonios. O sea, Jesucristo tuvo que venir a un cuerpo de carne porque Jesucristo hizo una vida tan linda y tan hermosa. Y hizo, aleluya, un mundo tan precioso, hermano, para que viniera este dañino asqueroso, aleluya, y lo dañara. Con sus astucias, sus malas mañas, alabado sea el Señor. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Isaías dice, aleluya, que Dios es el vengador y viene a tomar venganza. Y el que no me diga a mí que Dios es el vengador, que me lo diga a mí, que yo se lo traigo por la Biblia. Isaías dice que, aleluya, que Él viene a traer justicia. Él viene, aleluya, a vengarse, aleluya, alabado sea el Señor. Y Él viene, aleluya, a hacer los juicios para Satanás y encadenarlo por miles y miles y miles de años, por toda una eternidad completa, hermano. Por eso viene, hermano, a destruir a Satanás y a los demonios. Por eso fue que vino Cristo a esta tierra. Cristo no vino solamente para salvarnos a nosotros. Pero para venir a salvarnos, Él tenía que hacer algo primero. Lo que usted y yo no podemos hacer, que nos queda demasiado, hermano, que nada más y nunca podemos hacer lo que Cristo hizo por nosotros. El Espíritu Santo me dio esta revelación y yo le dije, Dios mío, pero esto es tremendo, nunca en mi vida he oído
solamente Él vino, aleluya, para destruir a Satanás y a los demonios, porque cuando lo arrojó de allá arriba de los cielos y cayó a tierra, vino a dañar lo que yo estaba haciendo. Ahora el Señor vino el cuerpo humano vino, aleluya, para destruirlo por completo. Lo destruyó, le quitó la llave de la vida y de la muerte. O sea, todavía Satanás tiene posesión de aquí de esta tierra. Satanás todavía tiene autoridad sobre la... Míralo por ahí si lo ve caminando. Mira si no se lo anda jodando, matando, adulterando, fornicando, cometiendo errores. ¿Qué le hace? Cristo no, Cristo no hace esa suciedad. ¿Qué le hace Satanás? El diablo que te tiene engañado, el diablo que te quiere matar, a ti y a tu familia, el diablo que quiere destruirte. ¡Oh, la Samaya! Alma adora a Dios. Alma adora a Cristo de la gloria, aleluya. Verdaderamente, aleluya. Para eso vino Cristo, a destruir a Satanás, hermano. A ese que nos tenía, aleluya, hostigados ahí en la calle, hermano. Que nos tenía sufriéndonos a nosotros, hermano. Que te mató la familia, que le mató a mis padres. Todo eso, alabado sea el Señor, lo hizo Satanás. Pero la Biblia dice que todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados, aleluya. Usted es llamado, usted tiene un propósito y Dios tiene uno con usted. A su nombre, el propósito de usted número uno es ir al cielo y tomar una salvación que Dios le dio. Dice que tiene piedras preciosas, un nombre lindo escrito allá en lo alto, alabado sea el Señor, hermano. Tenemos una nueva Jerusalén que vamos a estar ahí, hermano. No vamos a sufrir, dice que no va a haber más hambre, no va a haber más sufrimiento, ni llanto, ni lloro. Hermano, alabado sea el Señor, vamos a tener luz y noche, hermano. No tenemos necesidad de electricidad. Mucha gente que está embrollado con la luz, con el agua. Nada de eso vamos a tener allí, hermano. Eso se lo vamos a dejar a Satanás. Para cuando venga Cristo, aleluya, verdaderamente, hermano, se la lleve junto para abajo contigo, mi hermano, y alabado sea el Señor. A su nombre está puro, hermano, que no va a tener que pagar ni carro, ni casa, no va a tener que necesitar ni nada de eso, porque venimos caballitos con el Señor y los ángeles. ¡A su nombre! Vamos a hacer justicia, que abuse ahora, que nosotros vamos a abusar más tarde de él. ¡A su nombre! Cosas, hermano, no me mire mal. Aleluya, a su nombre. Mi alma adora a Dios, te mato, me meta a mí, revoluces aquí. Hermano, mata, aleluya, mi alma adora a Dios. Varón, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, alabado sea el Señor, hermano. Verdaderamente, yo un Dios grande, un Dios poderoso, hermano. Yo digo, pues yo con mi padre la tengo un espiritual. Mi alma adora a Dios y mantengo el grande de los grandes, aleluya. Y ese que anda conmigo, que anda con usted, el Espíritu Santo que anda conmigo, que anda con usted, el Espíritu Santo que le está guardando, que le está guiando, el Espíritu Santo que le está mostrando las cosas lindas que Dios tiene para usted en esta noche, hermano. Usted no se ahogue, usted venga a Cristo, arrepiéndose de sus pecados, busca la presencia de Dios, hermano. Si no sabes orar, mira, los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. El Señor le dijo, mira, ahora sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Mira, dale gracias al Señor porque estás aquí en esta noche. Como último, alabado sea el Señor, voy a tocar a este punto, aleluya. Dios prueba la fe del cristiano, a ver tú usted llega. Nosotros como cristianos vamos a tener que pasar por unas situaciones que nos va a doler, situaciones que verdaderamente vamos a sufrir, que no queremos pasar por eso. ¿Cuántas veces yo he dicho, ay, yo quiero quedarme en mi casa? ¿Qué voy a estar haciendo? Yo le di gracias a Dios verdaderamente porque mi matrimonio en un tiempo atrás fue un desastre. Pero ahora verdaderamente mi matrimonio en el Señor ha sido una bendición del Señor, hermano. Y verdaderamente a veces nosotros no miramos como ojos espirituales, sino siempre estamos buscando, hermano, con la vara encima, como si fueran los jueces, hermano. Yo hablaba mucho mal de mi esposa, y ella lo sabe, hermano. Y yo cuántas cosas no hice, alabado sea el Señor. Y mi esposa, mírela ahí, orando, clamando por mí, mientras yo le hacía maldades, ella oraba por mí. Un día me afectó Cristo, alabado sea el Señor, mira, nos unió. Ahora mismo, mira, trabajamos para el Señor, compramos Biblia, le regalamos a la gente, ella pues ora por la gente, canta para el Señor, hermano, y verdaderamente ha sido de una bendición. Lo que yo veía que era una maldición, porque cuántas veces yo dije, me casé con una demonia, ella se ríe, mirando ahora a Dios, a su nombre, no, una ayuda idónea. Hermano, porque a veces nosotros cuando nos deslizamos del Señor miramos todito mal. Ese es el problema. Que nosotros cuando verdaderamente no oramos, mira, a veces Dios quiere hablar con nosotros y nosotros estamos allá en la plaza o estamos encantados o estamos en yo no sé dónde el demonio metido. Aleluya, que Dios le dice, mira, ven ora, Dios quiere hablar contigo.
Hermano, y cuando se acuerdan de Dios cuando van a acostarse a dormir. El tiempo de Dios lo usan para otra cosa, hermano. Y ese es el momento que cuando venga la, es como la anécdota de las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas, 5 fátulas. 5 tomaron lámpara con aceite y 5 no tomaron lámpara, pero no cogieron aceite. Dice que comenzaron a cabecearse unas con otras. Y se durmieron. Y dijeron, ahí viene el esposo. Y se levantaron las 10. Y a las otras insensatas se le estaba acabando el aceite. Se le estaba apagando la lámpara, hermano. Y ese es el problema, cuando se nos apaga el aceite de la lámpara de la oración. Si usted deja la oración, usted es un blanco para el diablo, hermano, se lo digo sinceramente. Yo he experimentado todas estas cosas. Cuando una persona deja de oración, es un blanco para el diablo. Jesús dijo, orar para que no esté en tentación, porque el espíritu está puesto, pero la carne no. Y la que usted quiere tirar para el Señor, y el diablo le dice para la carne. Y si nos pasa una balina de esas con unos bikinis por lado, imagínense. Y si estamos flojos, nos vamos por ahí para abajo, que para lado. A su nombre, por eso es orar al Señor para tener esos espirituales, no esos carnales. Y cuando usted mira a su hermano, no lo mire con una falta y una falla, usted míralo como que es limpiado por la sangre de Cristo. Cuando usted no sabe esa persona, hermano, que en este momento, hermano, usted no sabe qué Dios está haciendo con esa persona, a veces nos juzgamos mal, a veces nos miramos mal, pero usted no sabe lo que Dios está viendo, alabado a Dios. Por eso cuando vino, aleluya, el Señor y quitó la presencia de Saúl, quita este rey, no sirve. ¿Sabe qué pasó? Que Dios le dijo, ven donde Isaí, escógeme uno, que aleluya, ese yo lo voy a coger, ese va a ser conforme a mi corazón. ¿Y sabe lo que pasó? Que iba Isaí, un profeta de Dios, clamaba día y noche, frente a la presencia de Dios, y cuando Dios le llama 3 veces, no conoció que era Dios. Estaba acostumbrado a que el hombre le hablara, acostumbrado a las costumbres del mundo, alabado sea el Señor, hermano. Y dice la Biblia que después Samuel más tarde, cuando fue a la Biblia donde Isaí, mira, ¿tiene hijos? Sí, mira, tengo una, y vino uno fuerte, grande. Y cuando iba para allá, el Señor le dice, no, eso yo no lo he cogido. Oye, 7 veces tuvo que hablarle el Señor a Samuel, un profeta de Dios. ¿A dónde estaba mirando este profeta? Digo yo, ¿a dónde estaba mirando? 7 veces tuvo que hablarle Dios. Ese no es. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que hay dentro del corazón del hombre. Porque a veces creemos, hermanos, que vemos una persona que está fallando y que está esto y que está esto. Mire, usted no sabe lo que está haciendo esa persona por usted también. Y es triste a veces cuando nosotros nos deslizamos de la oración y comenzamos a mirar mal y a juzgar mal. Hermano, a Dios no le agrada eso. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que estar metidos, por eso es que tenemos que estar en la oración. Ustedes que tienen ministerio, ustedes tienen que preocuparse todo el tiempo de estar en la presencia del Señor cargando las baterías espirituales. Hermano, en un mundo tan asqueroso y tan sucio que estamos viviendo de hoy en día, verdaderamente, que para donde uno mira, hermano, hay veces que verdaderamente quizás andar como el caballo con gringola, y no se puede. Porque entonces nos dirían locos, nos dicen locos porque estamos en el Evangelio, imagínate si nos ponemos gringola. Peor todavía, su nombre. Esa cara se me ríe, hermano. No sabe qué ahí somos serios, la base del Señor. Y yo como mi hermano Benicio Molina, que dice, no me mire como gallina que como sal. A su nombre. Oh, mi alma adora. Bueno, seguimos. No, un poquito, amén. Mi alma adora al Señor, hermano. Una de las cosas, mire, aleluya. Esto está poniendo bueno, hermano. Quedándonos para a las 12, ¿verdad? A las 12, amén, a su nombre, así me gusta, a los jóvenes, aleluya, a su nombre, Dios lo bendiga, a su hermano. Mi alma adora a Dios, hermano, este Padre Santo. Dice la Biblia que cuando Jesús le dijo a los discípulos, mira, yo no puedo dejar ahí, yo voy a ir allá a orar al campo, alabado sea el Señor, hermano, al monte, porque sabe que a Jesús le gustaba hablar con el Padre sola. Por eso dice la Biblia que lo que usted hace en secreto, nuestro Padre que está en los secretos, le revela en el público lo que usted está haciendo en los secretos. Este no es como aquel que decía, no, me ayuno más, no, que yo me di golpe de pecho, no, esto no es así, papá. Esto es un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que no desprecia a Dios. Esto es que ser manso, humilde, alabado sea el Señor. Esto no es venir con altanería, esto no es venir, mira, bajo la unción de Dios. Mira, y Dios nos pone la gracia, Dios nos pone la gracia a usted. Si en el mundo, aleluya, estos artistas hacen show en los altares, a mí me gusta hacer show también para Cristo. ¡A su nombre! Adiós. Y son humanos igual que yo, lo único que no tienen el Espíritu Santo y yo sí. Ellos se gozan de la carne y no gozan del Espíritu. Ellos cantan para el mundo y yo canto para Dios, su nombre. Ellos le hablan al mundo y le hablan a Cristo, alabado sea Dios. A su nombre. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que yo soy hijo de Dios.
Dios no me llamó a mí para que esté postrado, aleluya, en una esquina para que Satanás me esté dando. Dios me levantó para darle el diablo por la cabeza, como lo hizo en la cruz del Calvario, que cuando murió allí Cristo le apartó la cabeza, en la cruz arrebató esa llave a Satanás, a su nombre. Alma adora a Dios. Dice la Biblia que Jesús le dijo, Pedro, ven acá. Ustedes van a ver conmigo un poquito. Y se fue Jesús para allá, a un tiro de un pie, bastante lejos, a hablar con el Señor. Porque Jesús le conocía como profeta en el pueblo. No, Jesús no le gustaba hablar. Cuando iba a hablar con el Padre, no le gustaba dar show. Jesús iba sola a decirle lo que el Padre le iba a decir ese día. A hablar con él, las angustias que estaba pasando, el dolor que iba a pasar. Dice la Biblia que Dios envió ángeles para fortalecer a Jesús. Cuando dice la Biblia que él oraba intensamente, que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Imagínese usted lo que pasó Jesús por usted y por yo. Una espina, aleluya, clavada en la cabeza. Y en cada una de esas espinas estamos nosotros ahí, hermano. Porque cada de esas espinas fue el dolor que Jesús pasó por usted y por yo. A su nombre. Cada una de esas espinas fue el dolor, hermano. Cada vez que le petaron esas espinas, hermano, Jesús decía, te amo, los amo, Satanás, dale para adelante, que voy para adelante en el nombre de Jesús y te voy a apartar la cabeza más tarde. Porque nosotros somos la iglesia, somos, aleluya, la novia de Cristo. Por eso cuando en el tiempo de Adán y Eva, Dios hizo algo lindo. Cuando hizo toda la creación, animal, el mundo, todo, lo puso en su sitio, dijo, ahora yo voy a ser el hombre. Y dice la Biblia, en el tiempo aquel no había anestesia, sino que el Señor lo durmió, aleluya, a Adán de una manera como un nene chiquito. Imagino, ¿verdad? Que lo durmió porque lo que hizo el Señor, dice la Biblia, que en la costilla, abrió la costilla y sacó que la mujer, para que nosotros que la bofeteáramos, para que nosotros que nos paráramos encima, para que nosotros que abusáramos de ella, para que nosotros que la mandáramos como si nosotros fuéramos machos. Los machos que yo conozco son los machos cabríos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. ¡A su nombre! Hombres que no tienen corazón y que más tarde Dios se las va a plantar a ellos también. Los abusadores. Porque hay muchos abusos dentro del tiempo. ¿Sabe lo que me reveló Dios los otros días, hermano pastor? Yo no sé si yo se lo dije. Estaba orando en oración, el Espíritu Santo me habló, me trajo a mi corazón, me dice, anda con el certificado de matrimonio, con el acta de matrimonio. Yo, wow, el acta de matrimonio, antes de ir a la iglesia de hermano Nieves. Y el Señor, pero empecé a llorar como un nene chiquito, porque yo sentía aquella presencia de Dios bien tremenda, hermano. Eso fue una experiencia bien tremenda allí en uno de los cuartos de la escuela. Aleluya, hermano. Cuando yo digo, Señor, estoy hablando con mi esposa, Señor me trae a mi memoria, me dice, no, tú vas a decir esto donde quiera que tú te pares. Porque hay gente, aleluya, hermano, que verdaderamente andan con mujeres que no son de chillas, cortejas, como le llaman en el mundo. Y esa suciedad a Cristo no le gusta. Gente que se tapan en los púlpitos de los templos, que vienen, aleluya, con amiguitas, aleluya, dicen que son esposas. Y el Señor quiere descubriendo charlatán dentro de la iglesia. El Señor quiere que verdaderamente cuando venga un evangelista por ahí venga solo. Usted es casado, sí, es el santificado. Y esa que anda con usted corteja, no. Pues mira, aquí no puedes predicar porque todo es un lugar santo, sagrado de Dios. Eso me dio el Señor. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor después más tarde? Es una revelación. Vas a denunciar el pecado y lo vas a mencionar por mi nombre. Yo digo, aquí se buscó un problema, Andrés. Es un trabajo que Dios me está dando que no es fácil, hermano, y me dijo esto, vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar la mano, yo te voy a dar la mano, hermano. ¿Y sabes por qué yo no estoy aquí? Porque yo quiero, hermano pastor. Si no, yo me hubiera quedado allá en casa o estuviera por allá en casa. Yo estoy aquí porque verdaderamente yo tuve una revelación hace mucho tiempo atrás y yo la conté aquí. De lo sucedido que pasó y el hermano Mato está ahí de testigo. Yo no estoy aquí porque yo quiero estar. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, si tú no cumples lo que yo te dije, tú verás lo que te va a pasar a ti. Entonces yo hago obediencia a Dios antes que me falte una pierna o un brazo. O me falta un ojo. O verdaderamente ando en una silla de ruedas, hermano, que me venga entrando por ahí, Señor, que prenda el diablo. En una silla de ruedas, no. Hermano, por eso quiero hacer caso omiso a las cosas del Señor, hermano. En uno de los momentos, muchas veces el Señor nos va a probar la fe, le dije, ¿verdad? Aleluya.
Le dijo a Pedro, bueno, yo voy para allá. Empezó a Jesús a hablar allá con el Señor, con el Padre. Y cuando Jesús vino, dice en la Biblia que habitaba la barca en medio de la mar, azotada por las olas. Estaba azotada. ¿Cuántos cristianos son azotados hoy en día? Aleluya. El diablo le está dando todo el pelo y le ha dado para aquí y se ha mantenido ahí. ¿Ah? Y dice, yo voy a correr para aquí. Dice, no, Señor, que prenda el diablo, voy para adelante, que el diablo se levante. Todo que, hermano, tú sabes las olas que se levantan de los ríos, de verdad que dejan uno tan embrollado. Que a veces nos quieren quitar hasta la casa, el carro, hermano, porque no tenemos, aleluya. Pero el Señor dice, confía en mí. Confía en mí que yo estoy contigo. O sea, tú estás aquí, pero el Señor te dice, estate quieto, que yo sé que voy a pelear por ti. Tú no hagas nada, tú no tienes que hacer nada, tú sé humilde conmigo, sé manso, cumple con mi palabra, cumple que yo voy a estar contigo, no te apures, nene. Porque a la madre le gusta decirle nene a los hijos. Nosotros somos los nenes de Cristo, los lavados, los santificados, los santos, los cristianos, los babies de Cristo. A su nombre, los discípulos de Cristo, los aleluya, alabados el Señor. Mi alma adora a Dios, que mucha gente dice que somos locos, pero los locos son los que se pierden allá en el mundo. Nosotros somos inteligentes porque estamos aquí. A su nombre. Y dice la Biblia, alabados el Señor, que comenzó a caminar Pedro, aleluya, en la barca, comenzó a venir Jesús sobre la mar, y Pedro le dice, un fantasma cogió miedo. Y no, que no va a tener miedo cuando se levanta un día un demonio frente de uno. Mira, mi hermano, eso es terrible, miren, ver demonios eso es lo más malo que hay. Y después para deslizarse el espejo, usted dice, yo voy a correr, ese cristiano dice, Señor, reprenda al diablo, yo no voy a correr, yo me voy a quedar aquí. A su nombre. Aquellos demonios me decían, mátate, quítate la vida, tírate por la ventana, alabanza al Señor, vete, te droga, pero no te dice que la droga un día de esto te va a meter un bebedor y te vas a quedar ahí. Que dice, vete para los paris, pero tú no sabes que allí Satanás te está esperando con una bala en la cabeza. Que dice, vete, métete en la casa esa y roba, pero no sabes que te van a dar como 10 o 20 años. Porque son mentirosos, por eso dice que el Padre dio la mentira. Dice la Biblia que cuando venía Jesús, dice que Pedro comenzó a temblar, cogió miedo. Le dice a Jesús, ven, camina. Vení sobre mí, soy yo, no temas, no tengas miedo. Aquí hay muchos, aleluya, que han tenido miedo, hermano. Pero yo te dice en este día, no tengas miedo, yo estoy contigo. Confía en mí. Porque es que queremos tener tanta fe en el Señor, hermano, que queremos ver al Señor aquí al frente, para que nos diga, estate quieto que yo peleo por ti. Hermano, por eso nosotros tenemos un compromiso con el Señor, porque somos portadores de la palabra, para darle el ánimo, la fuerza espiritual. Lo que Dios me da a mí, no es para mí, se lo está dando a ustedes. Ya Dios me lo dio hace rato ya. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Yo le digo a los hermanos, este mensaje no es para mí, este mensaje es para ustedes, porque ya Dios me lo dio. Ya yo me lo he gozado. Ahora ustedes tienen que recibir, aleluya, de parte del Señor. Y pobre de mí, decía Pablo, ay de mí si yo no predico el evangelio de Cristo. Mi alma adora al Señor, aleluya. Esto no es fácil, hermano, pero hay que echar para adelante. Si usted prueba a meterse una cerveza, aleluya, un trago de vino, mire ese bravo para acá, entonces para acá que vamos a orar por usted esta noche. Y dice la Biblia que comenzó a caminar Pedro, y una de las cosas, usted sabe muy bien, permiso del pastor, vamos a estar un momentito aquí, a su nombre, dice la Biblia que cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro comenzó a caminar por encima de las aguas. Oye, qué cosa, qué clase de milagro más grande es, hermano. Yo nunca he visto un hombre caminando por encima de las aguas. Yo lo que he visto es cuando usted se mete en el mar, aleluya, del agua, usted se hunde por seguida. ¿Verdad que se hunde? Oye, pero qué cosa, ven, experimentaba, viendo el maestro ahí, y el Señor decide, camina por encima de las aguas. Oye, camina por encima del problema, porque yo estoy contigo, gigante está contigo. No importa lo que te pase, no importa lo que esté pasando, Dios estará contigo hasta el fin del mundo. A su nombre, el Dios que estaría contigo, que no te deja viva jamás, alabanza a Dios. Y dice la Biblia, que cuando está caminando, lo va tranquilo, me voy con él, pasó aquella con pantalones cortos y quitó la mirada. Y dice la Biblia que comenzó a hundirse lentamente. Oye, pasó otra por acá y quitó la mirada. ¡Wow! Otro golpe de ola. Pero olas peligrosas. Amén. Aquellas eran peligrosas, pero esto es una experiencia que estoy pasando aquí. Esto me lo trajo el Señor, no, esto sale así.
Como tan caliente, hermano. Yo no estaba aquí en el libreto, ni yo sabía que iba a predicar ese mensaje, ni sabía que iba a estar aquí a la base del Señor. A su nombre, pero Dios la sabe toda. Así que, oración, oración, mucha oración. Aquellos varones nuevos se entregaron al Señor, mucha oración con ellos. Mi alma adora, y dice la Biblia que cuando Pedro estaba caminando comenzó a hundirse lentamente. Y muchas veces Dios nos habla por muchos hermanos o hermanas, o por tratado, o por la Biblia, o nos tiramos a orar, aleluya, y Dios nos habla y nos hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Dios nos habla y nos tapamos los oídos. Porque me conviene embarrarme, es mejor esa oportunidad aprovecharla, que yo vengo para atrás y me arrepiento y le digo, Señor, límpiame con tu sangre. Y es con esos jueguitos que te vas a quemar. Yo no sé, mi alma adora a Cristo de la gloria. Aquí en el Señor las cosas del Señor son serias y sagradas. Aquí yo digo, yo no vine aquí para agradar a nadie, yo vine aquí a hacer la voluntad de Dios. Yo vine a cumplir con lo que Dios me dijo que cumpliera, aleluya, en este lugar. Hasta que yo diga, no sé, estaré aquí, no sé, ahora no. Hasta el inglés me salió también. ¡A su nombre! ¡Pueblo de Dios, mi alma despierta, Puerto Rico! Estamos aquí. Santo Domingo tiramos también y Guatemala, ¿verdad? Chile. Aleluya, somos hermanos. Mi alma adora a Dios, nos gozamos, estamos aquí en el amor del Señor. Vamos a ir un poquito suave, no va a dar mucho. Yo no digo el amor del Señor, hermano, porque yo tengo un compromiso. Y si yo no digo lo que el Señor me dice, me voy a buscar un problema. Porque por tapar algo, me voy a buscar yo un problema. Mi alma adora a Dios. Así que me lo ha hecho de enemigo usted mejor y no va a Cristo. ¡A su nombre! Por eso yo digo al pastor, y el pastor lo sabe, le he dicho, pastor, si usted me ve a mí cojeando, haciendo algo mal, y usted no me dice nada a mí, usted está mal. A mí me gusta el pastor, si ve que yo estoy haciendo algo mal, pastor, a un hermano de la iglesia, mira Andrés, ¿qué pasa? Oh, hermano, gracias, porque usted me está salvando la vida, y está salvando su vida también de que mi sangre no caiga sobre usted. Mano, porque la iglesia es para nosotros cuidarnos, la iglesia no es para venir a sentarnos aquí como si fueran unas películas de movies aquí, hermano. Aquí usted viene a buscar la presencia de Dios, a llenarse de Dios, a salir de la porquería del hogar, a salir de la porquería de la calle, a salir de la porquería del trabajo, a salir de la porquería que nos contaminan. A su nombre. Yo no vino aquí a perder el tiempo ni a mirarme a mí. Si me vino a mirar a mí, está perdiendo el tiempo. Usted tiene que mirar a Cristo y observar cómo anda usted con Dios en esta noche. Examínese, el Espíritu Santo está hablando en esta noche. A su nombre. Dice que Dios revelará todas las cosas a sus siervos los profetas antes que suceda, antes que llegue una desgracia, antes que pase algo, Dios le advierte a usted. No se me haga listo porque estoy grabando. Aleluya, su nombre, gloria, su nombre. Y yo voy a traer unos videos, yo los grabé en la iglesia allá, yo los voy a traer, y muchas de esas cosas van a suceder, ya yo las digo para este año. El día 10 de este año van a suceder cosas que nunca las han visto. Yo tengo una cassette, un testimonio que yo grabé 100 años atrás, y profeticé sobre, mi esposa mía está ahí, yo tengo una cassette en casa grabada hace tiempo, años, y ahí hermano entiendo que la tiene. Que Dios me reveló que iban a haber muchas muertes, como se encuentran los centavos prietos en las esquinas de las calles. Eso fue antes de suceder, de meterse todas estas gangas y toda esta cuestión, a matar gente en cada esquina y todo eso. Antes que pasara, Dios me lo había advertido a mí. Pero por el egoísmo, el orgullo y las cosas que pasan en la iglesia, que no le dan la oportunidad que otros hablen. Mire, si no necesito hablar, mire, yo no necesito venir aquí frente al templo a decir usted que usted está en pecado. Y yo puedo venir, sentarme en la silla y decirle, mire, arregle su vida con Dios, porque a mí no me gusta hacer a nadie caer en vergüenza. A mí no me gusta eso, pero cuando yo tengo que decir, el Señor me dice, dile esto a tal persona, yo no necesito venir al templo. Ahí los pastores, mira, como antes, yo decía, tú estás equivocado. Me tenían miedo, oye, me tenía un casemiro que me miraba en la cara y me miraba en la cara. Hermano, en la iglesia. Eso hace tiempo atrás estoy hablando aquí ahora. Hermano, yo le decía, pero ¿qué ustedes se creen? Que me van a cortar las partes y no me van a dejar predicar. Mira, si yo me gozo predicando o no predicando, yo me sigo gozando, porque yo sé que tengo que estar bien delante de la presencia de Dios. A mí no me molesta con lo que quieren, porque yo aquí no vengo a tirar, yo vengo aquí a predicar el Evangelio de Cristo. Y verdaderamente cuando yo tengo que decirle a alguna persona, yo no necesito venir al templo a decirlo. Si usted está ahí al lado mío, yo se lo voy a decir. No se apure, el programa se programa y yo se lo voy a decir. Porque yo quiero responsabilidad con el Señor, alabado sea el Señor.
Y dice la Biblia que comenzó a caminar Pedro y comenzó a hundirse. Y hay gente que está en el pecado y se están hundiendo poco a poco y poco a poco el Señor está advirtiendo y Dios sigue. Siguen y siguen y siguen ensuciándose. El que se embarre, embárrese más. El que limpia, límpiese más. El que se santifica, santifícase, dice la Biblia. Si quieres ser un pecado, sigue con el juego. Y yo te voy a contar a ti más tarde lo que es un juego, mi Señor. Y te lo voy a decir por experiencia. Mi cabeza está cortada por aquí un poco por un accidente. ¿Sabes por qué? Porque aparté, después que estaba predicando tanto, hermano Mato, en un mes aparté del Señor. Y en ese mes por poco pierdo mi vida. 2 electrochoques me metieron en el pecho. La cabeza mía rajada, por poco se mata mi cuñado, mi hermano estaba en la parte de atrás, mira para allá. Otras vidas que por poco también se iban a matar también. Por culpa mía, por inteligente, por irresponsable, alabado sea el Señor. A la muerte de mis padres, si me pongo a contar mi testimonio, bendito, no terminamos. Yo sé que hay muchos que quieren ir a la casa a comer, tienen hambre. Pero aquí están comiendo del Espíritu Santo, ¿a su nombre? ¿Cuántos tienen hambre aquí? Alma, adora a Cristo, la gloria de Dios es bueno. Hermano, dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar y comenzó a hundirse. Y hay gente que tienen problemas y se dejan ahogarse ellos mismos. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Que todo lo que pida el Padre en su nombre, Él lo va a dar. Puesto los ojos en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe. ¿Verdad que sí que lo dice? Entonces, si Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no te lo dice la Biblia? ¿Ah? Dice que van a pasar por persecución. Si a Jesús lo bofetearon, le arrancaron el pelo, le dieron, aleluya, con canto de fuerte, alabado sea el Señor. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos mejor que Jesús. A Jesús lo escupieron. Daré gracias a Dios que no pasaba por esto. Yo pasé por esto también. Aquí hay unas personas en Puerto Rico que yo dije a aquel hombre, Dios mío. Si me da otra, no sé si la aguanto. Y todo el mundo, todo el pueblo vio todo aquello lo que pasó allí. Me dice, paró, pero usted se quedó dado. Dice, lo que se predica hay que vivir. Yo estaba predicando que aunque le den una pescosa, póngale la otra. Mi hija, ¿verdad que sí? Me dieron una, ahora yo voy a poner la otra, no sé si la aguante, pero para adelante. El Señor se glorificó, la gente dio el temor que había pasado en aquel lugar. Hermano, ¿por qué? Porque Dios es poderoso, aunque a pesar después, ¿verdad? El Señor tuvo que usarme para reprenderlo fuertemente, ¿verdad? Pero la gloria fue para el Señor, alabado sea el Señor a su nombre. Eso me pasó en Puerto Rico hace años atrás. Pues yo estaba, tenía a los líderes en contra, tenía el pastor, tenía el diablo, tenía los demonios. Era muy poco los que estaban a mi lado porque decían que yo predicaba un mensaje diferente. Y yo digo, pero si es que el mensaje que yo predico es un mensaje por la Biblia, yo no me salgo de la Biblia. Entonces te está predicando fuerte, pues entonces anda derecho, para que no se moje. Yo no puedo coger la verdad. Yo una de las cosas soy un hombre que me dejo utilizar por Dios. Y aquí no me lo pongo apuntes ninguno. Mira, yo no tengo apuntes ninguno aquí en la Biblia. Un versículo de la Biblia que me dé el Espíritu Santo aquí. A mí Dios me usa la profecía, me usa el discernimiento de espíritu. Yo no me las he hecho por esto. ¿Tú sabes por qué yo le pido a Dios esto? Porque yo no quiero que usted se pierda. Que Dios me dé la visión que usted tal vez no puede tener, alabado sea el Señor, o no puede mirar más allá, o no tiene una visión tan amplia. Dios me pone a mí para ayudarlo. Pero si se me va a ir en mi contra, pues entonces ¿en dónde quedamos? Esto no es un ring de bolseo. Tú me das, yo te doy. No. El Señor hay que dejar esas cosas de niño. Cuando yo era niño hablaba como niño, jugaba como niño, pero cuando vine a la presencia de Dios, dejé lo que era de niño. ¡A su nombre! Dice la Biblia que cuando Pedro comenzó, dice, el Señor está mirando, imagino yo, y tiene este problema y se te viene la deuda encima. Llegó una carta, como la dejó. Viene el diablo, le quita los hijos. Viene Satanás, le manda una enfermedad. Le mata a los ganados. Cuando decía, Dios quita, bendito sea el nombre de Jehová. Y la mujer decía, maldice a Dios y muérete. Porque hay gente que no le gusta sufrir. Si no le gusta sufrir, yo no voto a nadie de aquí, pero ahí está la puerta. Porque el evangelio no es fácil, yo no le voy a predicar a usted una mentira.
Yo le voy a decir a usted que el Evangelio es algo donde el Espíritu Santo le está guardando su alma. Porque tampoco en la Biblia me garantiza a mí en qué manera usted va a morir. Santo Jesús. La Biblia no me garantiza a mí la manera que usted va a morir. La Biblia me garantiza a mí que el Espíritu Santo lo va a transportar al cielo cuando venga Cristo en su venida. ¡A su nombre! La Biblia no me garantiza a mí decirle a usted la manera que usted va a morir. Usted puede ser cristiano, y porque sea cristiano no quiere decir que usted va a morir una muerte natural. Usted no sabe si sale de aquí para afuera y pasa un cantón por encima, o sale por ahí, se una bala, lo encuentre. Pero lo único de esto es que cuando le pase algo así, o vaya a suceder, Dios quiera que no, usted tenga el Espíritu Santo, el sello de Dios con usted. Eso es lo que el Espíritu Santo le afirma a usted en esta noche, que si usted no tiene el Espíritu Santo, no se abogue, corra para el frente. A su nombre. Dice la Biblia que Pedro dijo, Jesús, sálvame que perezco. Después de que estaba casi... ¿Sabe por qué no se le tapó la boca? Y Pedro dijo, Jesús, sálvame que perezco. Porque una de las cosas es que Dios le dio una boca a usted, para usted hablar con Dios, y decirle al Señor qué necesidad usted tiene. Y decirle al Señor que lo salve de los pecados donde usted está metido. Por eso Dios le dio una boca, porque dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Por eso en aquel momento cuando Pedro se estaba hundiendo, yo me imagino que le dijo, Jesús, sálvame porque voy a morir. Y usted sabe que la vida de usted corre el peligro. En donde usted está, pues venga a Cristo. No se quede ahí, alabado sea Dios. Si usted quiere una oración, la hacemos por usted también. Dios bendiga su nombre. ¡Gloria! Dios bendiga al pueblo, verdaderamente me gozo. ¿Cómo se le da, pastor? No me pasé. Hasta otro día. No, es broma. ¡A su nombre! Sonríe, Cristo de amor, se ponga tan serio. Y ya el día de Halloween pasó. Padre, vamos a ponerle de pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Padre Santo, Dios de la gloria, te doy gracias, Dios amado, por este día. Dios mío, la oportunidad que tú me has dado, Dios amado, de estar en tu presencia, Dios mío, exponiendo tu mensaje, tu palabra, Dios amado. Señor, yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú nos bendigas de una manera especial, Dios mío. Padre, que tú toques, Dios mío, los corazones, Padre amado, que están dolidos, Padre amado, los corazones que se sienten enfermos, quebrantados de salud. Yo te pido una sanidad divina en esta hora, Dios mío. Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados y sanados. Dios mío, tú haces la llaga y la venda, tú hieres tu mano sana. Tu palabra es medicina en nuestros cuerpos, Jehová, y refrigerio en nuestros huesos, Dios mío, en esta hora. Desaparezca en el nombre de Jesús toda enfermedad, Dios mío, Padre amado, todo dolor, toda dolencia, Padre amado, en esta hora. Métete en los hospitales, en las salas de operaciones de emergencia, Padre, donde nadie puede llegar en aquel lugar. Dios mío, mete tu mano, sana, Dios mío, las heridas, Padre amado, en esta hora, Dios mío. Te pido, Padre amado, Señor, por la hermana, Dios mío, Padre amado, Señor, Josefina, Padre amado, su hijo, Padre, Dios mío, que está en Nueva York enfermo, Padre. Dios mío, por él, porque sabemos, Dios mío, que tú estás obrando en esta hora. Pon tu mano sobre él, sobre su cuerpo, sana las heridas que hay en él, Dios mío, cicatriza, salva esta vida. Reclamo, Dios mío, la sangre tuya en su vida, en esta hora, en su cuarto, Dios mío. Padre, tócalo, imparte, Dios mío, salud y sanidad sobre esa vida. Levántalo para tu gloria y tu honra, Padre. Dios mío, te pido, Padre amado, por los hermanitos que no llegaron, que no vinieron, Dios mío, que la bendición tuya, Dios mío, corra sobre ellos también, y que tú los protejas y los bendiga, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Gracias, Dios mío. Amén. A su nombre. Si alguien quiere la oración, pues puede pasar. Si no, pues medite y eche para adelante y para el cielo, hermano, porque Dios es bueno y Dios es poderoso, y sabemos que sin Dios nada podemos hacer, hermano. Verdaderamente estamos en unos tiempos malos y difíciles, y verdaderamente, hermano, con el Señor no se puede jugar. Estas son cosas serias. Verdaderamente, hermano, y el Señor quiere brigar en la vida de ustedes. Mira, más maltratado que yo vine el Señor, hermano. Yo vine bastante maltratado en el Señor, hermano, con tanta porquería y basura. Yo no pude, cuando me convertí, casi no pude dejar el cigarrillo tan rápidamente, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo de Dios, según en la medida fui buscando a Cristo, rompió todas esas cadenas que habían en mi vida. Por eso yo te digo a ti, varón, que nada más Cristo puede hacerlo. Y agárrate bien de Cristo, hermano, porque estamos en tiempos difíciles, hermano. Ahí en la calle, Satanás puede quitarte la vida y tú no lo sabes. Yo no sé, yo estaba hablando en este día, en esta noche Dios está hablando, y yo no sé verdaderamente, pero métete las manos con el Señor, hermano, porque Dios es bueno.
verdaderamente Dios quiere salvar tu vida, tú quieres aceptar a Cristo, tú quieres hacer una reconciliación con Dios, tú sabes que después que te reconcilias con Dios y tú te vas para el mundo, tú sabes que Satanás te va a atacar más fuerte, ¿verdad? Sabes que te va a dar duro, ¿verdad? O sea, que esto es algo serio. Tú estás delante de un pueblo aquí, alabado sea el Señor, amén. Vamos a poner, hermano,